Hola, mi nombre es Lidia García, soy investigadora del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud y tutora del TFG de la Escuela de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. En esta presentación vamos a ver los diseños básicos utilizados en investigación cuantitativa en ciencias de la salud. Existen distintos tipos de estudio o tipos de diseño. Dependiendo del objetivo de nuestra investigación, optaremos por un tipo de diseño u otro. Esta que vemos aquí es una posible clasificación de tipos de estudio. Por un lado tenemos los estudios descriptivos, aquellos que describen la frecuencia y las características de las enfermedades. Permiten establecer hipótesis, pero no relaciones de causalidad. Entre ellos tenemos los estudios ecológicos, las series de casos o los estudios transversales. Por otro lado tenemos los estudios analíticos, que sí permiten identificar asociaciones entre un factor y un efecto. Dentro de los estudios analíticos tenemos los estudios observacionales, donde el investigador se limita a observar y medir la realidad, y los estudios experimentales, donde el investigador manipula y controla las condiciones de investigación, por lo que permiten identificar relaciones de causalidad. Dentro de los estudios experimentales, el más conocido es el ensayo clínico aleatorizado. Veamos más detenidamente estos estudios. Estudios descriptivos. Si lo que queremos es describir la enfermedad en la población en relación a variables de interés como la edad o la renta per cápita o el consumo de tabaco, podemos recurrir a un tipo de estudio, el estudio ecológico, que es relativamente fácil de realizar y barato. No utilizan información del individuo, sino datos agregados de toda la población, por ejemplo, estadísticas regionales. Al no tratarse de datos individuales, no se pueden establecer relaciones entre exposición y efecto a nivel individual. Esta es su principal limitación. Un ejemplo podría ser el estudio de la correlación entre la mortalidad por enfermedad coronaria y el consumo de tabaco a partir de datos agregados por provincias. El estudio permite estudiar patrones geográficos y formular hipótesis sobre la distribución geográfica de ambos fenómenos, pero no permite concluir la relación que hay entre la enfermedad coronaria y el consumo de tabaco. Esto se tendría que demostrar con otro tipo de estudio. Series de casos. Si nuestro objetivo es describir las experiencias y características de un grupo de sujetos con una misma enfermedad o condición, podemos recurrir a este tipo de estudios, las series de casos. Permiten generar hipótesis, pero no permiten demostrar asociaciones estadísticas o evaluar intervenciones. Son útiles para describir nuevas tecnologías, nuevas enfermedades o eventos adversos. Por ejemplo, si quisiéramos describir los eventos adversos relacionados con un nuevo dispositivo de infusión intravenosa entre los pacientes hospitalizados en una unidad concreta de un centro hospitalario durante 2 meses. Esta experiencia concreta podría ser descrita mediante un estudio de series de casos. Estudios transversales. Se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo, ya que permiten estudiar simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Al solo realizarse una medición en un momento concreto, no se pueden establecer relaciones de causalidad temporal y por tanto no permiten demostrar la efectividad de una intervención. Un ejemplo podría ser el estudio de la prevalencia de la obesidad infantil en España. Se selecciona una muestra representativa y amplia de centros de atención primaria, por ejemplo, en todas las comunidades autónomas. Se solicita la colaboración de los profesionales de atención primaria para recogida de datos antropométricos en niños de entre 6 y 10 años durante un periodo de tiempo concreto, y esto permitiría estimar el porcentaje de niños con obesidad sobre el total de niños, es decir, la prevalencia de la obesidad infantil en nuestro país. Veamos ahora los estudios analíticos. Los estudios de casos y controles permiten estudiar la relación entre un factor y la enfermedad al comparar la frecuencia del factor en un grupo que sí tiene la enfermedad, que serían los casos, y otro grupo que no la tiene, que serían los controles. Este tipo de estudio es especialmente útil cuando la enfermedad es poco frecuente. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no permiten establecer de nuevo la relación exposición-efecto, no permiten demostrar relaciones de causalidad. Un ejemplo sería el que vemos aquí, el estudio de melanoma, en el cual se seleccionaron pacientes con melanoma, esos son los que consideramos casos, y se comparan con un número similar de personas sin melanoma, al que denominamos controles. El 75% de los casos informó que durante su infancia no se protegió de los rayos solares, frente al 69% de los controles. Este tipo de estudio permite concluir que el ser un caso está más asociado con la falta de protección durante la infancia que el ser un control,
Como vemos, estamos estableciendo relaciones de asociación, no de causalidad. Para eso sería necesario otro tipo de estudio como el que vemos a continuación. Los estudios de cohorte permiten evaluar la posible relación causa-efecto entre un factor y una enfermedad al comparar dos cohortes de personas o dos grupos dentro de una misma cohorte que al inicio no tienen la enfermedad en estudio y que difieren en la exposición al factor de estudio. Con el tiempo, estos pacientes irán desarrollando la enfermedad. Son estudios longitudinales, habitualmente prospectivos, aunque también los pueden ser retrospectivos, que al requerir un gran tamaño muestral y un seguimiento prolongado pueden ser muy caros, pero al tener una secuencia temporal amplia permiten establecer relaciones de causalidad. Un ejemplo sería el seguimiento de una cohorte de personas jóvenes al inicio del estudio. Con el paso del tiempo, algunas desarrollarán arteriopatía y otras no. Unas habrán realizado ejercicio físico regularmente y otras no. Se estudia si el ejercicio físico protege, es decir, es un factor protector contra la arteriopatía. Este tipo de estudio podría demostrar y encontrar este tipo de relación causal entre el efecto y el factor. Por último, tenemos los ensayos clínicos aleatorizados. Es un estudio experimental, el más frecuente de los estudios experimentales, que permite demostrar la eficacia o efectividad de un tratamiento, un programa de prevención, de rehabilitación, una intervención educativa o cualquier otro tipo de tecnología sanitaria. En este tipo de estudio, el investigador controla las variables y los sujetos son asignados de forma aleatoria a las distintas intervenciones que se comparan, a distintos grupos de intervención o incluso de control. Un ensayo tendrá menos probabilidad de sesgo si se cumplen varias condiciones. Por ejemplo, que la aleatorización garantice que los pacientes sean distribuidos de forma similar entre grupos, de modo que los grupos sean comparables. Además, si las pérdidas que se producen tras la aleatorización no distorsionan las características iniciales de la muestra, de nuevo tendremos un sesgo menos que considerar y el ensayo clínico aleatorizado será más fiable. Por otro lado, también es deseable que los pacientes, los clínicos y los evaluadores estén cegados a la asignación de pacientes a grupos, aunque esto no siempre es posible. Pero si fuera posible, esto podría garantizar que la intervención no sea alterada. Con lo cual, con todo esto, podríamos conseguir que al final del estudio las mediciones, las diferencias que encontremos entre sujetos, entre los grupos de intervención y control, se deban al hecho de haber recibido la intervención o no y no a otras características. Un ejemplo puede ser una muestra de supervivientes de infarto de miocardio que son asignados de forma aleatoria a dos grupos. Un grupo recibe rehabilitación cardíaca grupal en el hospital y otro solo recibe consejos e instrucciones para realizar ejercicio físico en el hogar. Este es el grupo control. Los resultados al final del seguimiento determinarán si la rehabilitación realizada en el hospital fue efectiva para reducir la incidencia de nuevos infartos, la mortalidad o mejorar la calidad de vida. Con esto hemos terminado. Muchas gracias.